Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy martes 23 de noviembre del 2021. Este es nuestro programa número 327. Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado y ser constantes. Y un saludo muy especial para mi amigo Jorge Portal, que siempre me manda algún comentario con respecto a lo que escuchó, a lo que leyó. Y la verdad que es algo reconfortante que a lo largo de todo el año cada uno de ustedes haya sido constantes, no conmigo, sino con la palabra de Dios. Comenzamos con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Dónde está Dios? Elie Wiesel nació en una familia judía de Rumania. Era solo un adolescente cuando él y su familia fueron cercados por los nazis y llevados a Auschwitz primero y luego a Buchenwald. En su libro La Noche, ofrece un relato aterrador e íntimo de los horrores que paulatinamente soportó. La muerte de sus padres y de su hermana de 8 años, y después la pérdida de su inocencia de una manera cruel. En el prólogo, Francis Mourak escribe sobre su encuentro con Elie Wiesel. Entre otros horrores, Wiesel y sus compañeros de prisión fueron obligados a observar el ahorcamiento de un niño por parte de los alemanes. Seguía vivo cuando Wiesel pasó por delante y oyó a alguien detrás de él preguntarse en voz alta: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Y oí una voz dentro de mí que respondía: ¿dónde está Él? Aquí está. Está colgado aquí en esta horca. Francis Mourak continuó diciendo: y yo, que creo en Dios y que Dios es amor, ¿qué respuesta podría darle a mi joven interlocutor? ¿Qué le dije? Le hablé de otro judío, aquel hermano crucificado que tal vez se parecía a él y cuya cruz conquistó el mundo. Le expliqué que lo que había sido un obstáculo para su fe se había convertido en una piedra angular para la mía, y que la conexión entre la cruz y el sufrimiento humano sigue siendo, a mi juicio, la clave del misterio insondable en el que se perdió la fe de su infancia. Eso es lo que debería haberle dicho a aquel niño judío, pero lo único que pude hacer fue abrazarlo y llorar con él. Sus palabras apuntan a la respuesta más profunda a la pregunta: ¿dónde está Dios? Dios está en Cristo. Él estaba en la cruz colgando nuestros pecados en su cuerpo. Ahora Él, crucificado, está entre su pueblo. No solo ha sufrido por ti, sino que ahora sufre contigo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y más tarde el templo era el lugar donde la gente iba a encontrarse con Dios. Como vemos en nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, aquel lugar era la casa de Dios. Ezequiel capítulo 43, verso 5. Sin embargo, el mensaje de nuestro pasaje del Nuevo Testamento es que la gloria y la presencia de Dios se encuentran supremamente en Jesús. Es en el mismo momento en que Jesús es rechazado y crucificado cuando la presencia de Dios en medio del pueblo sucede por fin y plenamente. A partir de ese momento, ya no hay necesidad de un templo físico. La única iglesia física de la cual habla el Nuevo Testamento es la edificada por la familia de Dios. Fundada y edificada sobre Jesús, la piedra angular clave. El templo santo en el Antiguo Testamento es uno hecho en piedras vivas, en otras palabras, de nosotros. Ese lugar es la nueva morada de Dios. Salmos capítulo 132 nos dice: encuentra la casa de Dios. El deseo del corazón de David era honrar a Dios y ponerlo por encima de toda comodidad material.
No iré a mi hogar, ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. El pueblo dijo: vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Dios aseguró: este será para siempre mi lugar de reposo. Primera de Pedro, capítulo 2, nos habla de encuentra a Dios en Jesús. Jesús lo cambió todo. Él es la piedra angular de la casa nueva, la cual está edificada con gente, con personas. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Jesús puede ser o la piedra angular clave o la piedra de tropiezo, como dice el verso 7 y 8. Hoy en día todavía muchos ven a Jesús como una piedra de tropiezo, pero si lo convierte en la piedra angular de tu vida y confías en Él, no serás jamás defraudado. Pedro está diciendo a todos los que creemos que estamos llamados a ser piedras vivas que edifican la casa espiritual que está construida sobre Jesús. Recientemente me ha impactado esta imagen de la iglesia como la casa de Dios. Cuando te encuentras con Jesús, vuelves a casa. Estos versículos contienen toda una serie de descripciones de aquella transición. Pero ustedes son el pueblo escogido de Dios, escogido para el alto llamado de la obra sacerdotal, escogidos para ser una nación santa, un instrumento de Dios para hacer su obra, pues Él los ha llamado a anunciar a los demás la diferencia como la de la noche y del día, que ha hecho para ti de la nada al todo, de ser rechazado a ser aceptado. A la luz de esto, vive de manera diferente al mundo que te rodea. Amigos, este mundo no es tu hogar, así que no se acomoden en él, dice el verso 11. Somos el pueblo de Dios. Has recibido misericordia y ahora tienes una batalla en tus manos. Es muy real y tienes que abstenerte de los deseos pecaminosos que combaten contra tu vida. Que no te sorprendan las acusaciones de hacer el mal. Busca vivir una vida que glorifique a Dios. En eso se incluirá respetar a la autoridad, practicar el bien, tratar a todos los que te encuentres con dignidad, amar a tu familia espiritual, a no responder con insultos, ni sufrir por hacer el bien, y confiar en aquel que juzga con justicia. ¿Cómo es esto posible cuando somos seres humanos pecadores? La respuesta de Pedro apunta a Jesús. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Jesús cambia todo. Pedro se basa en Isaías 53, que profetiza la manera en que el Mesías moriría en lugar de su pueblo. Aquello es lo que significa la piedra angular que fuera rechazada. Aquella es la piedra angular de tu fe, y así es como vuelves a la presencia de Dios. En la cruz, el lugar del sufrimiento se ha convertido en el lugar de salvación. Ezequiel capítulo 43 y 44 nos dice: encuentra a Dios en la casa del Señor. El Espíritu de Dios hace que Jesús sea tan real para ti. Entonces, el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Jesucristo es la gloria de Dios, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ezequiel ve a Jesús en su visión, la gloria de Dios, el Dios de Israel. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Todo alrededor de donde está Jesús se volvía radiante. En la presencia de Jesús, todo lo que podemos hacer es caer postrados
y adorarlo. Y caí postrado sobre mi rostro y la gloria del Señor entró en el templo por la puerta. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne en la adoración, por ejemplo, en el servicio dominical, se espera que la gloria del Señor llene la casa. Esta es la razón por la cual la iglesia debe ser tan emocionante, poderosa y transformadora. Al leer en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que tuvieron que hacer por sus pecados, recordamos que el libro de Hebreos nos dice que aquello era una ilustración de Hebreos 9. Aquellas eran copias de las cosas celestiales, era una sombra de lo que estaba por venir. Tenía que hacer un sacrificio por el pecado, con sangre para purificar y hacer la expiación. El macho cabrío tenía que ser sin defecto. Todo esto prefigura el sacrificio perfecto de Jesús por sus pecados. El santo sacerdocio de Ezequiel 44 prefigura el santo sacerdocio descrito en 1 de Pedro capítulo 2 verso 5. Esta es ahora la tarea de todo cristiano. Tu primer deber como sacerdote es ser santo y mantenerte puro para poder ser usado por el Señor. Y tu segundo deber es ayudar a los demás a hacer lo mismo con tu enseñanza y con tu ejemplo. ¿Dónde está Dios ahora? Él vive en ti por su Espíritu. Él está ahí cuando nos reunimos en su nombre y nos postramos ante Él en alabanza, adoración y exaltación. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos capítulo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción y de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho en mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para la casa de Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 25. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, los como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen una libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque todo merece, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ezequiel capítulo 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí que la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, de codo a codo, al palmo menor, la base de un codo, y de un codo el ancho, y su remate por sus bordes alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos, y la anchura de un codo,
desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de 1 codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y de 14 de anchura en sus 4 lados, y de en medio codo en el borde alrededor y la base de 1 codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar del día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en los cuatro esquinas del descanso y del borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificación del altar, como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día de expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, así lo consagrarán. Y acabados esos días, del 8.º día en delante, los sacerdotes sacrificarán el altar, vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada y no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada en cuanto al príncipe, y por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro, y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer pan, grosura, la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, estará en mi santuario. De todos los hijos extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario por porteros a las puertas de la casa, sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán ninguna de mis cosas santas a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Los pondré pues por guardias encargados de custodias de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya que hacerse.
Mas a los sacerdotes hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, como los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrarme a mí, delante de mí estarán para ofrecerme la grosura de la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Guardarán mis ordenanzas y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino y no llevarán sobre ellas cosas de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, el atrio de afuera, el pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar al atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se encargarán, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre o hijo o hija o hermano o hermana que no haya tenido marido sí podrán contaminarse. Después de su purificación, le contarán 7 días, y el día en que entra al santuario, al atrio anterior, para ministrar el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y hará para ellos heredad, y yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. La ofrenda de expiación del sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán los de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras mesas, para que repose la bendición en vuestras casas, ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, anhelo tu presencia. Es muy bueno adorarte ante el estrado de tus pies. Gracias porque el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, tu presencia vino a vivir en el pueblo y entre tu pueblo. Señor, gracias por la nueva casa espiritual que estás construyendo, donde puedo experimentar la presencia de Dios. Señor, gracias porque soy un templo santo en el que vives por tu Espíritu. Necesito desesperadamente tu ayuda para vivir una vida santa. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, martes 23 de noviembre del 2021. Esta es nuestra edición 327. Y así como este programa fue dedicado especialmente a mi amigo Jorge Portal, si vos que estás ahí estás escuchando el programa, déjanos tu pedido de saludo y seguramente será un placer poder saludarte desde aquí, desde nuestra ciudad la ciudad de Georgia, Estados Unidos, Athens más precisamente. Les enviamos muchas bendiciones.